Buenos días, mi nombre es Martín Stelrich. Soy docente de la Cátedra B de Anatomía de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata y en el presente video vamos a hablar sobre hueso coxal, pelvis y pelvimetría en general, costillas y esternón. El hueso coxal es un hueso plano de forma helicoidal, lo cual lo hace difícil para la descripción. Va a estar conformado por la fusión de tres huesos primitivos, el isquion, el ilion y el pubis. Cada una de estas regiones presenta numerosos accidentes anatómicos, y es por ello que desde el punto de vista didáctico vamos a continuar esta división por más que el hueso coxal sea único. El hueso coxal se articula con el hueso sacro para formar parte de lo que es la cintura pélvica ósea, y hacia abajo, hacia caudal, se va a articular con el hueso fémur para unir la extremidad inferior con el tronco. En esta imagen lateral lo que vamos a poder apreciar es en amarillo lo que es la porción ilion, en azul lo que es la porción isquion y en rojo lo que es la porción pubis. En esta imagen medial, en esta vista medial, lo que vamos a observar nuevamente en amarillo es la porción ilion, en rojo la porción pubis y en azul la porción isquion del mismo hueso. Continuando con esta separación que es más una cuestión pedagógica y de aprendizaje, recuerden que es un único hueso. La porción ilion podemos describir tres caras en ella, dos extremidades y dos bordes. Las caras son la cara glútea, la cara ilíaca y la cara sacropélvica. Sus extremidades son una extremidad inferior o extremidad acetabular o cuerpo y un borde y un extremo superior que se denomina cresta ilíaca. Además, de esta manera tenemos dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. En la vista lateral, lo que vamos a observar es toda una región rugosa superior, que es lo que comúnmente se conoce con el nombre de cresta ilíaca, y específicamente esta línea que vamos a observar aquí es lo que se conoce con el nombre de labio externo de la cresta ilíaca. El labio interno de la cresta ilíaca no lo vamos a poder apreciar, ya que lo vamos a poder ver recién en la vista medial. En el extremo más anterior de esta cresta ilíaca vamos a poder encontrar lo que es la espina ilíaca anterosuperior. En este punto comienza su borde anterior descendiendo hasta llegar al cuerpo o porción acetabular. En un punto de la misma vamos a encontrar a la espina ilíaca anteroinferior. Hacia atrás lo que vamos a observar es cómo la cresta ilíaca va a culminar en el sector que se denomina espina ilíaca posterosuperior y comienza su borde posterior, que va a descender hasta llegar a lo que es la espina ilíaca posteroinferior. Vamos a observar una gran escotadura, que es la escotadura ciática mayor, y si continuamos el borde en la región isquion, vamos a llegar a lo que es la espina isquiática. Esta región es la que comúnmente se denomina cara glútea, en la cual vamos a poder observar las tres líneas glúteas de las inserciones de los tres músculos glúteos. En esta vista medial podemos observar nuevamente toda la porción ilion en amarillo. Observamos la cresta ilíaca y como estamos en la vista medial podemos observar el labio interno de la misma. Hacia adelante nuevamente podemos distinguir a la espina ilíaca anterosuperior, el comienzo del borde anterior, la espina ilíaca anteroinferior y continuándose sobre lo que vendría a ser la rama del pubis. En la región posterior observamos cómo la cresta ilíaca se pierde en esta gran región que es la tuberosidad ilíaca
Pero si continuamos la línea vamos a poder encontrar la espina ilíaca póstero inferior. La espina ilíaca póstero superior estaría en este sector. Por debajo de esta área de la espina ilíaca póstero inferior vamos a poder apreciar la escotadura ciática mayor desde la vista medial y la espina isquiática ubicada por debajo de ella, entre la escotadura ciática mayor y la escotadura ciática menor. En esta imagen, en la imagen medial, en la vista medial, podemos apreciar perfectamente toda esta región lisa, que es la cara ilíaca de la porción ilion del coxal. Y toda esta región, que es la cara sacropélvica del mismo hueso, la cual va a incluir a la tuberosidad ilíaca, por arriba, superficie rugosa, y por debajo a la superficie articular para el sacro, con forma arriñonada o de orejuela. El pubis lo vamos a dividir en tres regiones: cuerpo, rama superior y rama inferior. El cuerpo va a presentar tres caras: la cara anterior, la posterior y la sinficiaria. La rama superior, una cara pectínea, donde va a apoyar el músculo pectíneo, una cara pélvica y una cara obturatriz. La rama inferior va a presentar una cara anterior y una cara posterior. En esta vista lateral del pubis vamos a poder apreciar entonces la rama superior u horizontal, la rama inferior o descendente y el cuerpo del pubis. Entre la rama superior y la rama inferior vamos a poder observar esta línea que es la cresta obturatriz. Y el accidente anatómico más importante de la región del cuerpo es el tubérculo púbico ubicado en este punto. En la visión medial, nuevamente, vamos a ver a la rama superior u horizontal del pubis, la rama descendente o inferior del pubis y el cuerpo, nuevamente el tubérculo púbico. Y acá lo que podemos apreciar es una superficie rugosa muy importante, ovalada, que es la superficie para la sínfisis púbica, para la articulación con el otro hueso coxal. Por debajo de la rama superior podemos ver una gran escotadura, que es la escotadura obturatriz. En el cuerpo y en la rama superior u horizontal vamos a poder apreciar una pequeña línea o cresta que se denomina línea pectínea. Si la continuamos, vamos a poder observar la eminencia heliopectínea. Y si continuamos hacia atrás, por la cara medial del ilion, vamos a encontrar la cresta innominada. El isquion va a presentar un cuerpo y una rama. El cuerpo va a presentar tres caras: una cara femoral, una cara dorsal o posterior y una cara pélvica. A su vez vamos a encontrar dos extremidades: la extremidad acetabular y una extremidad cúbica que vamos a denominar tuberosidad isquiática. La rama se denomina rama isquiática y va a presentar una cara anterior y una cara posterior. En la vista lateral apreciamos la región del isquion, donde vamos a poder observar entonces el cuerpo del isquion con su extremidad acetabular y su extremidad posterior-inferior, que es la tuberosidad isquiática, y la rama isquiática o rama del isquion o rama horizontal del isquion. En el cuerpo, continuando con lo que es la línea posterior del ilion, vamos a poder apreciar primero la escotadura ciática mayor
que pertenece al ilion, por supuesto, la espina ilíaca, la escotadura ciática menor y el comienzo de la tuberosidad isquiática. En la cara medial lo que vamos a apreciar es nuevamente la rama del isquion, una pequeña porción de la tuberosidad isquiática, el cuerpo del isquion. No vamos a poder apreciar la extremidad acetabular porque se va a encontrar sobre la cara lateral, pero sí vamos a poder observar la escotadura ciática mayor con la espina isquiática. Y a continuación, la escotadura ciática menor, ubicada entre la espina isquiática y la tuberosidad isquiática. De esta manera, entre lo que es el cuerpo del isquion, la rama del isquion, la rama descendente del pubis, el cuerpo del pubis y la rama horizontal del pubis, va a quedar formado el foramen obturatriz o agujero obturador. La región acetabular es una región central de las estructuras antes mencionadas, conformada por la fusión del cuerpo del ilion, la extremidad acetabular del cuerpo del isquion y la extremidad acetabular de la rama del pubis. Va a tener forma semicilíndrica y vamos a poder apreciar una estructura con un gran relieve periférico que se va a denominar limbus acetabular, cresta acetabular o ceja acetabular. La región central va a estar dividida en dos grandes áreas. Una gran área lisa, pulida, que va a pertenecer a la superficie semilunar de la articulación coxofemoral. Y una región central ligeramente más rugosa que se va a denominar trasfondo acetabular. La región acetabular va a presentar una escotadura que se va a denominar escotadura acetabular, la cual se va a estar ubicando hacia la región interna y anterior de la estructura de la región acetabular en sí. Generalidades de la pelvis. La pelvis es una región anatómica cuyo marco óseo está determinado por el conjunto de huesos conformados por el coxal, el sacro y el coxis. La podemos dividir en dos grandes regiones, la cavidad pélvica mayor o falsa y la cavidad pélvica menor o verdadera. Esta división va a estar dada por una línea de accidentes anatómicos denominado estrecho pélvico superior. El estrecho pélvico superior va a estar conformado de la siguiente manera. Va a estar conformado por el borde anterior del cuerpo y el ala del hueso sacro, la línea interarticular sacroilíaca, la línea innominada o arcuata del ilion, la línea iliopectínea y la cresta del pubis junto con la línea interarticular púbica. El estrecho pélvico inferior óseo va a ir desde el vértice del coxis hacia la espina isquiática, luego a la tuberosidad isquiática, luego al borde inferior de la rama del isquion, luego a la rama vertical del pubis y sigue la línea interarticular púbica. En esta vista craneal vamos a poder analizar el estrecho pélvico superior. Entonces, el estrecho pélvico superior va a estar conformado por la continuidad de los siguientes accidentes anatómicos: borde anterior del promontorio sacro, borde del ala sacra, la línea innominada, la línea iliopectínea, la cresta pectínea, tubérculo púbico, región interarticular púbica, tubérculo del pubis, cresta pectínea, línea iliopectínea,
o cresta iliopectínea, y línea innominada, nuevamente borde del ala del sacro y nuevamente el promontorio sacro. De esta manera queda conformada una imagen casi circular, pero que en realidad nosotros deberíamos trazar tres ejes a lo largo de ella, uno de los cuales es el eje conjugado o diámetro conjugado, que va desde la porción más anterior del promontorio del sacro a la región más posterior del borde superior de la articulación de la sínfisis púbica. Normalmente este diámetro presenta un diámetro aproximado de 11 centímetros. El diámetro oblicuo va desde la articulación sacroiliaca a la región más posterior de la unión entre la cresta pectínea y la cresta iliopectínea. Entonces, el diámetro oblicuo es de aproximadamente 12.5 centímetros. Y el diámetro transverso va a pasar por el punto de cruce entre ambos diámetros previos, entre ambas líneas previas, y va a ir desde la cresta innominada de un lado a la cresta innominada del otro, formando el diámetro transverso de el estrecho pélvico superior, que va a medir aproximadamente 13 centímetros. El estrecho pélvico inferior es más arbitrario y es por eso que son poco notorio o más difícil de identificar las estructuras con una continuidad, debido a que el estrecho pélvico inferior, en realidad lo que estamos apreciando en estos momentos son las estructuras óseas que lo van a conformar, pero el estrecho pélvico inferior en realidad es lo que va a estar conformado no solamente por las estructuras óseas, sino también por las estructuras musculares del periné. Las estructuras óseas entonces las vamos a repetir, básicamente el coxis, la espina isquiática, la tuberosidad del isquion, borde inferior de la rama del pubis, borde inferior del cuerpo del pubis, borde inferior de la sínfisis púbica. Y en esto vamos a poder trazar dos ejes, un eje antero-posterior, que va a ser de 9.5 a 11.5 dependiendo de la movilidad del coxis, y un eje que lo vamos a trazar de tuberosidad isquiática a tuberosidad isquiática, que va a ser el eje transversal, que es de aproximadamente 11 centímetros. De esta manera quedan determinados en una vista sagital un plano superior y un plano inferior, conformados por el estrecho pélvico superior o plano de ingreso a la pelvis, y un plano que es el estrecho pélvico inferior, que es el plano de salida o plano inferior de la pelvis. El plano de ingreso o plano del estrecho pélvico superior, el más importante de las longitudes, es el eje conjugado de 11 centímetros, mientras que del inferior este eje es el del eje antero-posterior, que corresponde aproximadamente a los 9.5, 11.5, dependiendo de la movilidad del coxis. El hueso external es un hueso plano que va a estar conformado por la fusión de tres porciones: el manubrio, el cuerpo y el proceso sifoideo. Todas ellas van a presentar dos caras, una cara interna o endotorácica y una cara externa o exotorácica. El manubrio external va a ser la porción más superior de estas tres regiones. Aquí apreciamos el manubrio, el cuerpo y por último la apófisis sifoides o proceso sifoideo. El manubrio
va a tener forma de pentágono, lo cual va a tener entonces un borde superior, un borde superior y lateral, que vamos a encontrar la carilla articular para la clavícula, un borde lateral, en la cual vamos a encontrar una carilla articular para el cartílago de unión con la primer costilla, y un borde que va a ser lateral e inferior, que va a tener dos áreas, un área libre y un área articular para la articulación con la segunda costilla. Su último borde es el borde inferior, que va a prestar la unión entre el manubrio y el esternón propiamente dicho o cuerpo. El cuerpo va a tener un borde superior para la articulación antes mencionada y un borde lateral. En el borde lateral vamos a poder observar distintas carillas para la para la segunda, para la tercera, para la cuarta, para la quinta, para la sexta y para la séptima costilla. Esto último va a estar justo en el punto de unión entre lo que es la articulación del cuerpo del esternón con la apófisis sifoide. Costillas son huesos largos, curvos, que van a estar ubicados sobre el eje anteroposterior, no sobre el eje longitudinal, haciendo que las mismas se ubiquen espacialmente en forma horizontal. Van a presentar tres partes: la cabeza, el cuello y el cuerpo. La cabeza va a ser la responsable de fijar este hueso a la columna vertebral. A modo de ejemplo, la fijación ocurre de la siguiente manera. La tercer costilla se va a ver fijada a la vértebra torácica correspondiente, torácica 3, y a la vértebra superior, torácica 2. La cuarta costilla se va a fijar de esta manera a la torácica 4 y a la torácica 3. El cuerpo de las costillas es plano. En el caso de la primera y segunda costilla va a estar ubicado sobre el plano horizontal, determinando que las mismas presenten una cara superior y una cara inferior. En el resto de las costillas van a estar ubicados sobre el plano sagital, haciendo que las mismas presenten una cara interna y una cara externa. En total presentamos 12 pares de costillas. 7 costillas van a ser las costillas externales, 3 costillas las asternales, 2 costillas las flotantes. ¿A qué llamamos costillas externales? Llamamos costillas externales a la primera, a la séptima costilla, que en su extremo más anterior se van a fijar al esternón a través de un fibrocartílago de unión. Las costillas asternales, la 8, la 9 y la 10, se van a fusionar entre ellas con un cartílago común que va a terminar fusionándose al cartílago de la séptima costilla. Por último, las dos últimas, la 11 y la 12, son consideradas flotantes, ya que su extremo más anterior no va a presentar punto de fijación con el esternón. La primera y la segunda costilla tienen como característica fundamental que su disposición va a determinar que tengamos una cara superior y una cara inferior. En estos momentos estamos sobre una vista superior, con lo cual vemos la cara superior. En el caso de la primera costilla, de esta manera, esta es la cara superior, este es su borde interno, este es su borde externo o extratorácico. Esta es la segunda costilla, esta es la cara superior de la segunda costilla, borde interno de la segunda costilla y borde externo de la segunda costilla. En el caso de la primer costilla, podemos observar sobre su cara superior un tubérculo que es el tubérculo del músculo escaleno anterior o tubérculo de Lisfranc. Por delante del mismo podemos observar una fosa, una fovea,
que corresponde a la impronta de la vena subclavia. Por detrás, la segunda fosa vascular de esta cara, que va a corresponder a la arteria subclavia. A nivel de la cabeza podemos observar el extremo articular de la misma, el cuello y el tubérculo de la primer costilla. En el caso de la segunda costilla podemos observar la cabeza de la misma, el cuello de la misma, el tubérculo de la misma. Pero a partir de la segunda costilla vamos a observar que después del después del tubérculo de la segunda costilla, vamos a observar un ángulo entrante en todas las demás costillas. El resto de las costillas va a tener como característica fundamental que el cuerpo, también plano, va a estar ubicado sobre el eje antero-posterior, con una disposición espacial sagital, no horizontal como la primera y segunda costilla. Esto determina que tengamos una cara interna, una cara externa, un borde superior y un borde inferior. En el borde inferior vamos a poder observar un canal que se denomina canal subcostal. El mismo, cuando tengamos los tejidos musculares, va a determinar un conducto por el cual se va a estar ubicando, en el cual se va a estar ubicando el componente vasculonervioso intercostal. En la región de la cabeza de las costillas vamos a poder apreciar dos facetas articulares que van a corresponder a la articulación costovertebral. La faceta inferior va a corresponder a la vértebra torácica correspondiente a la costilla y la faceta superior va a corresponder a la vértebra torácica que se encuentra por arriba. Por ejemplo, si esto fuera la tercera costilla, la faceta articular inferior va a corresponder a la vértebra torácica 3, pero la superior va a corresponder a la vértebra torácica 2. La cabeza de la costilla 11 y 12 se van a articular solamente con la vértebra que le corresponde. Entonces, la cabeza de la 11 se va a articular solamente con la vértebra 11, la cabeza de la 12 se va a articular solamente con la torácica 12. Podemos también apreciar el cuello y el resto de la estructura que ya antes mencionamos, que es el cuerpo. Pero sobre el borde posterior inferior del cuerpo, muy próximo al cuello, podemos observar lo que se denomina tubérculo costal. En el tubérculo costal vamos a apreciar la faceta articular para el proceso transversario correspondiente. ¿Eso qué quiere decir? Que si esta es la vértebra, esta es la costilla 13, la costilla 3, esta faceta articular va a corresponder a la faceta del proceso transversario de la vértebra torácica 3. Bien, de esta manera doy por concluido el video, pero quiero hacer algunas aclaraciones al respecto. Creo que has prestado atención que durante todo el desarrollo del video he hablado en tono muy pausado, haciendo hincapié y énfasis en determinados artefactos o hitos anatómicos, pero no he utilizado una nomenclatura académica o un vocabulario académico perfecto. Como tampoco he mostrado absolutamente todos los hitos o todos los accidentes anatómicos que podemos llegar a encontrar en los huesos que corresponden a este video. Esto responde básicamente a una cuestión que es real, que es que hoy por hoy, lamentablemente, tenemos un estudiantado que tiene un déficit muy importante en lo que es el componente del aprendizaje, dado, entre otras cosas, son varios los factores, pero entre otras cosas por un secundario paupérrimo. Hoy los estudiantes de medicina ingresan sin tener capacidad como para hacer un buen resumen, sin capacidad como para poder dar un examen, sin capacidad como para poder demostrar
lo que estudiaron. Muchas veces y en muchas oportunidades eh, uno ve cuando está evaluando un alumno que los alumnos tienen cierto grado de conocimiento que podemos discutir si ese conocimiento alcanza o no alcanza para aprobar la materia. Pero ven una desorganización sistemática tan importante en el aprendizaje y una incapacidad por parte del alumnado de poder expresar adecuadamente los conocimientos que se adquirieron. Y eso se debe a que no tienen un orden. Entonces, durante los primeros ciclos o primeros videos de la parte de, de osteología del aparato locomotor, yo creo que quiero que presten atención, sobre todo, no tanto al hecho de mostrar o ver estructuras en determinados huesos, sino a cómo está organizado el video y tengan una sistematización por parte de ustedes para lograr ustedes mismos desarrollar un propio teórico o una propia exposición siguiendo los lineamientos específicos y el orden específico que yo termino de brindarles. Creo que eso es importantísimo. En muchas oportunidades yo he hablado con alumnos que han desaprobado la materia y hago énfasis en el hecho de que yo como evaluador lamentablemente tengo que evaluar conocimientos y que esos conocimientos tienen que tener un orden. Yo lamentablemente es muy importante ese orden porque es lo que va a determinar la estructura de base donde va a tomar asiento todo el resto de la adquisición del conocimiento. Si yo tengo una base desestructurada, una base no organizada, todo conocimiento que yo brinde o todo conocimiento que el alumno o el estudiante quiera adquirir va a estar desorganizado. Y si está desorganizado, no va a rendir a futuro. Hecho esta aclaración, le brindo muchas gracias por haberme prestado atención y los veo en el próximo video.